Agradezco al Señor de los cielos el haberme salvado, sí. Agradezco su bondad infinita que me ha hecho tan feliz. Yo no sé qué me hubiera pasado, dónde me encontraría hoy. Por su amor y su misericordia soy lo que soy. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Ahora pienso que todas las cosas no son nada sin su amor, que todo lo que realizo es en vano si no es para el Señor. Es por eso que ahora le sirvo con todo mi corazón. No me importa si sufro, si muero, si es por su amor. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre,
tenerlo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenos días, amada iglesia. Quiero agradecerles su cariño mostrado, ¿verdad? El día martes, quiero agradecer por sus palabras. Gracias, hermanos, por achecharme en este día que fue mi cumpleaños. Les agradezco su cariño. Agradezco al Paz Guillermo, que también organizó todo esto. Y gracias, hermanos, de veras. Para mí es un privilegio, un gozo, que por la gracia de Dios yo pueda ser su pastor. Y espero, ¿verdad?, podamos seguir adelante sirviéndoles y sirviendo a nuestro Dios. Les invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque hemos visto tu mano, porque hemos visto, Señor, tu cuidado, y que te queremos rogar que tú nos sigas guardando, que tú seas con aquellos hermanos que han enfrentado dificultades físicas, materiales, y que tú te sigas moviendo entre nosotros, Señor, que nos sigas mostrando tu voluntad, que nos sigas mostrando tus propósitos y que nos ayudes a que cada día podamos someternos a ti. Te rogamos también, Señor, que tú nos limpies y que no haya nada que interrumpa nuestra comunión contigo. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues les pido que sigamos orando, que podamos seguir, hermanos, intercediendo, ya que de una u otra manera no hemos podido todavía abrir las puertas de nuestro templo porque seguimos en semáforo rojo, pero sigamos orando. Dios es perfecto y su tiempo también, así que ya no vamos a poner fecha, ¿verdad? Mejor vamos a estar orando y cuando ya estén todo para poder abrir, se les estará avisando a través de los grupos el domingo y cómo será el regreso. Así que por lo pronto les pido que nos ayuden a orar. Bien, vamos a la palabra de Dios. Siempre estaremos basando nuestras enseñanzas en este bendito libro, en la palabra de Dios. Quiero que abra usted su Biblia en el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Ahí vamos a tener nuestra base bíblica. Ahí vamos a extraer algunos principios que nos van a ayudar en esta mañana a nuestro tema y que espero que sea una bendición como lo ha sido a mi vida al prepararlo. Espero que usted sea fortalecido con la palabra de Dios y podamos seguir adelante cumpliendo los propósitos de Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue trabajando en nosotros. Así que quiero que leamos en el capítulo 11 el versículo 23. Vamos a leer el versículo 23 del capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y de este versículo, amada iglesia, he extraído el título de nuestra enseñanza. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Es una pregunta que Dios hizo al pueblo de Israel, que hizo a Moisés. Y creo, amada iglesia, que es una pregunta que también nosotros nos la debemos de hacer en estos días. Nosotros también debemos de vez en cuando traer a nuestra mente y a nuestro corazón esta pregunta. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Y estoy seguro que más de uno ahí en su hogar sabe que la respuesta es no. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. La gracia de Dios se sigue derramando en nuestras vidas. Sin embargo, esta pregunta nos va a llevar a un tema que de una o de otra manera muchos cristianos batallan con algo que batallamos, que es la queja. Todos los seres humanos tenemos una tendencia grande de quejarnos de nuestras circunstancias, de las personas. Incluso nos llegamos a quejar de nosotros mismos. Y por consecuencia, como va creciendo la queja, llegamos incluso a quejarnos de Dios directamente. Así que
por consecuencia, no valoramos lo que tenemos. Y yo quiero que en esta mañana nosotros podamos meternos un poquito a una historia del pueblo de Israel, donde ellos se quejaron. Y que si usted ha leído la Biblia y ha leído la historia del pueblo de Israel, no podemos negar que cuando nosotros leemos de la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que qué bárbaro, cómo este pueblo se quejaba de manera continua. Y estoy seguro que muchos pueden decir, no hombre, pastor, qué bárbaro el pueblo de Israel, qué bárbaro, ¿cómo es posible que ellos hicieran eso? ¿Cómo es posible que continuamente se estaban quejando? Pero déjame decirte algo. No, si nos damos cuenta, hermanos, nosotros no somos muy diferentes a ellos. En muchas ocasiones, cuando enfrentamos una situación incomprensible, desagradable, que no entendemos y que no vemos en qué nos va a beneficiar, tendemos inmediatamente a quejarnos. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que algunas circunstancias de nuestras vidas fueran diferentes? ¿Sí o no, hermanos? Debemos reconocer que hay momentos donde nosotros quisiéramos que algunas circunstancias que estamos enfrentando fueran totalmente diferentes. Sin embargo, no debemos olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y algo que esto nos debe llevar a reflexionar esto es que somos muy diferentes a Dios, no se te olvide, y de manera así clara y contundente. Dios, hermanos, es el creador y nosotros somos sus criaturas. Es por eso que la queja es inaceptable para el creyente verdadero y fiel a Dios. Si realmente nosotros hemos crecido, si realmente estamos, hermanos, aferrados a la palabra de Dios, si realmente estamos sometiéndonos a este bendito libro, nosotros debemos entender que para un cristiano verdadero fiel, la queja es algo inaceptable. Es ahí donde quiero que aprendamos algunos principios extraídos de este pasaje. Vamos a leer algunos versículos que nos van a enseñar principios que tienen que ver con la queja y que a la vez, hermanos, nos van a hacer recordar y afirmar esta pregunta con la cual hemos titulado el sermón: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Tendremos razones por las cuales tú y yo nos podemos quejar para con Dios? Así que vamos a entrar de lleno. Punto número 1. Quiero que leas conmigo el versículo 1 donde vamos a extraer el punto 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteciendo que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aconteció que el pueblo se quejó, dice la Biblia. Esto nos lleva al primer punto. Debemos reconocer y estar conscientes, hermanos. El punto número 1 es que la queja es pecado. Punto 1, la queja es pecado. A veces, hermanos, se nos hace algo tan normal quejarnos. Se nos hace tan rutinario quejarnos que a veces creemos que la queja no es pecado, que la queja no puede traernos ningún problema. Sin embargo, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana que la queja es pecado. Porque cuando nos quejamos, y es pecado porque cuando nos quejamos estamos poniendo en duda el carácter de Dios. Estamos desconfiando de su bondad, de su poder, de su sabiduría, ya que muchas veces, hermanos, cuando nos quejamos es porque según nosotros hay otras mejores opciones de las que estamos experimentando. Y llegamos a dudar tanto de Dios, hermanos, que creemos que Dios no quiere darnos esas opciones. Es más, nosotros llegamos a pensar que Él no nos las puede dar. O sea, estás minimizando el poder de Dios. O tantito peor. O algunos llegan a pensar, ni siquiera sabe que Dios que hay esas opciones. Ahora, otra vez, hermanos, esto no puede ser así. Sabemos que Dios es todopoderoso y Dios es omnisciente. Y eso nos debe dar una pregunta. Yo te quiero hacerte esta pregunta. ¿Sabemos más que Dios lo que nos conviene? ¿Tú crees, hermano, que tú sabes qué es lo que más te conviene? ¿Más que Dios?
Es triste, pero sabes, es algo con el cual luchamos todos los humanos, incluyendo a los cristianos. Nosotros creemos de manera continua que sabemos siempre lo que nos conviene más. Y esto no es cierto. Y es ahí por eso nos quejamos cuando Dios permite ciertas cosas, cuando Dios trae ciertas cosas a nuestras vidas o cuando estamos viviendo ciertas cosas. Nosotros nos enojamos, nos quejamos porque creemos que yo sé lo que me conviene. Y la realidad, amada iglesia, es que solamente Dios sabe lo que es mejor para tu vida y mi vida. Porque como te lo mencionaba, Dios es omnisciente, Dios es soberano, Dios es bueno, y porque Él siempre quiere darnos lo bueno para nosotros, para que se cumplan sus propósitos. Y no se te olvide, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mira lo que dice Isaías, y lo conocemos, pero vamos a leerlo. Isaías 55, versículos 6 y 8, dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y mira lo que viene, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hermanos, los caminos de Dios son perfectos. Nosotros no podemos entender todo. Es cierto que tenemos cierta capacidad, es cierto que tenemos ciertas cualidades, pero no podemos entender todo. Aún mismo hoy lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo con este virus, estamos experimentando, hermanos, algo que no habíamos vivido, algo que no habíamos experimentado. Pero debemos reconocer que este virus aún mismo no escapa del control de Dios. Porque sabemos que el Señor controla todo. Él es quien determina qué pasa y qué no pasa. Así que debemos cuidarnos, ya que el hecho de que no entendamos no es razón para quejarnos, sino que debemos aferrarnos a lo conocido. Nosotros, hermanos, muchas veces llegamos a quejarnos cuando enfrentamos cosas que no entendemos, a lo desconocido. Sin embargo, eso no es razón. Nosotros debemos aferrarnos a lo que conocemos, a lo que dice la palabra de Dios, para ir avanzando hacia lo desconocido. Y tú y yo sabemos un versículo que nos muestra lo claro que conocemos, que sabemos que está en la bendita palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. En su parte B, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bien podríamos, hermanos, aunque no dice literalmente, bien podemos ver en el contexto de la Biblia que podríamos añadirle la palabra siempre. La voluntad de Dios, conforme a las Escrituras, es buena, agradable y perfecta. Aunque a veces tú y yo no lo entendamos, aunque tú y yo estemos enfrentando a algo desconocido, debemos partir de que, Señor, yo no sé por qué está sucediendo esto, yo no sé por qué estoy enfrentando esto, pero sí sé algo, y de ahí voy a partir para seguir adelante. Es que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, aunque no entendamos, debemos creerle a Dios. Lo que Él dice en su palabra, debemos reconocer que la mayoría hemos experimentado situaciones donde las cosas nos salen totalmente contrarias a lo que queremos. Y sí o no, hermano, que hasta parece curioso que entre más nos esforzamos a buscar lo que queremos, a lograr esas cosas que anhelamos, pareciera que más se nos complican las situaciones. Y a veces esto nos lleva de manera continua a la queja y hasta llegar a dudar de Dios. ¿Será que Dios está conmigo? Sin embargo, luego sucede algo curioso. De repente las cosas cambian y sale mejor de lo que esperábamos. Sí o no, todos hemos vivido esto. Que Dios
en su gracia, en su voluntad, cambia todo y sale mucho mejor de lo que nosotros estamos anhelando. Sin embargo, esto nos debe de llevar a la reflexión de por qué entonces seguimos de tercos de que las cosas sean como nosotros queremos o pensamos. Hermano, descansa en Dios, déjaselo a Dios. Así que esto nos enseña que la queja es un pecado, ya que es una manifestación de rebeldía a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Cuidado, amada iglesia, porque la queja es pecado. Segundo punto de nuestro tema. La queja nos lleva a la ingratitud. La queja nos lleva a la ingratitud. Mira lo que dice versículo 4 de capítulo 11. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de embalde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esto nos enseña que la queja nos lleva a la ingratitud. Qué tremendo. La queja nos lleva a menospreciar, nos lleva a la ingratitud, a lo que Dios nos ha dado. El pueblo se quejó del maná que Dios les había dado. La historia, hermanos, en sí, de esta porción que estamos estudiando, realmente el centro de esta historia es que el pueblo se estaba quejando del maná que Dios le había dado, de ese acto milagroso que ellos habían experimentado. El pueblo se quejó del maná. Ellos olvidaron algo importante al quejarse. El maná era algo milagroso que apuntaba a la gloria de Dios. Como ustedes saben, el maná caía 6 veces a la semana, hermanos, y era algo, imagínense, era algo milagroso, impresionante, que debía haber movido el corazón de ellos a que Dios era real, que era verdadero. ¿Se imaginan de repente ver que caía esa semilla, ese maná? Y bien interesante, porque la Biblia dice que caía 6 veces a la semana. Ellos no iban a caer un día porque no podían recoger, porque era el día del reposo y no caía maná, que era el sábado. Y era bien interesante, hermanos, el poder de Dios, porque si ellos recogían, porque no faltaba alguno por ahí, ¿verdad?, que dudaba y que recogía doble porción el día martes. ¿Y qué sucedía? Dice la Biblia, que al otro día ese maná amanecía, ¿qué? Podrido. Y otra vez el poder de Dios, que cuando recogían el maná del viernes, que era el mismo del martes, del miércoles, del lunes, ¿qué creen que sucedía? Cuando recogían su doble porción, resultaba que el sábado no se echaba a perder. Qué tremendo ver el poder de Dios con sus propios ojos, experimentarlo. Era algo maravilloso. Algunos tal vez dirían, ¿verdad?, en su humanidad: bueno, pastores, que pues hay que justificar comer maná todos los días, pues llegaba un punto de aburrirse. Déjenme decirles que el maná, si lo vemos desde un punto de vista, digamos, siquiera como un huevo, o sea, lo podían hacer de diferente manera. En cierta manera había variedad. Ustedes saben que puedes hacer el huevo a la mexicana, huevo con otras cosas, huevos estrellados, huevos revueltos. O sea, el maná sí era. En cierta manera era algo con lo cual lo podían hacer de diferente manera. O sea que sí había, ¿qué? Variedad. Sin embargo, hermanos, en la queja el pueblo menospreció esto. Mira lo que dice Salmo 78 sobre el maná. Salmo 78, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Miren lo que viene: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y mira, la palabra noble, algunos dicen que puede ser también traducida como comida de ángeles. O sea, hermanos, que de una u otra manera ellos habían experimentado una comida celestial.
Si usted es como yo, que nos encanta la comida, que nos encanta comer, disfrutar la comida, si uno que a veces hemos comido cosas que uno dice, esto parece caído del cielo, que en realidad no lo es. Pero déjenme decirles, este pueblo se había experimentado algo verdaderamente, ¿qué? Celestial. Sin embargo, a pesar de comer algo glorioso, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo llegó a acostumbrarse y por tanto llegó a menospreciar lo que Dios le había dado. Qué tremendo, ¿verdad? El versículo 6 que dice, y ahora nuestra alma, pobrecitos, ¿verdad? Dice, y nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Algo que Dios les daba de manera milagrosa cada día y que por cierto era nutritivo. El maná que Dios les daba, hermanos, tenía todos los nutrientes que necesitaba el cuerpo. Dios los cuidaba, no eran obesos, ¿verdad? No tenían problemas de colesterol ni de nada, hermanos, porque era una comida en la cual era totalmente balanceada, nutritiva. El maná lo tenía todo. Si usted es el que anda buscando omega 4, omega 3, lo que sea, omegas, el maná lo tenía. Sin embargo, el pueblo lo menospreció. Debemos tener cuidado, porque cuando menospreciamos los regalos de Dios, estamos menospreciando a Dios mismo. Cuidado, hermanos. Cuando estamos menospreciando los regalos de Dios, estamos menospreciando a Dios mismo. Mira lo que dice el versículo 20 de capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por tanto, miren lo que dice, por tanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. ¿Sabes que cuando ellos menospreciaron el maná y pidieron carne, ellos literalmente estaban menospreciando a Dios? Así que debemos cuidar que las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, debemos cuidar de no llegar a no apreciarlas en su justa dimensión. En ocasiones nos pasa que cuando recibimos algo, y sí o no, hermanos, tú y yo lo hemos experimentado, que recibimos algo por lo cual estuvimos orando, le pedimos a tal hermano, ayúdame a orar, y cuando lo recibimos lo valoramos, nos gozamos, dimos gracias a Dios. Sin embargo, debemos reconocer que después de cierto tiempo nos llegamos a acostumbrar y nos olvidamos que lo que tenemos es una muestra de amor de Dios. Y comenzamos a buscar otras cosas. Y ojo, cuando hablo de buscar otras cosas no es malo. El problema es cuando comenzamos a buscar esas cosas y comenzamos a quejarnos de una manera injusta. Es ahí cuando es el problema. Llegamos a decir cosas como, a mí las cosas nunca me salen bien. Yo tengo, hasta dicen algunos, ¿verdad? Yo tengo mala suerte. A todos les salen bien las cosas. Debemos reconocer que la queja siempre tiene esto, que quieres algo mejor, quieres otra cosa, y en muchas ocasiones esto nos lleva a menospreciar lo que tenemos. Y lo peor es que cuando alguien se acostumbra a quejarse de manera continua, esto se llega a volver una idea fija, un deseo fijo que dice, no voy a detenerme hasta que yo lo pueda obtener. Y cuidado, hermanos, ya que cuando estamos tan obsesionados por algo, llegamos a que lo que tenemos nos choca, nos aburre y hasta nos cae mal. El carro que yo tengo. Y yo no digo que de repente tú no anheles tener otro, hermano, pero no es la manera. Dios nos va bendiciendo. Pero ese carrito que por un momento tú oraste por él y debes de estar agradecido, y Dios a su tiempo te dará otro. Pero la queja nos lleva a eso. Así que debemos cuidarnos de no ser malagradecidos con lo que hemos recibido de Dios. Lo que tenemos, ese es el punto. Cuando tengamos ganas de quejarnos, debemos de hacer un inventario de todo lo que Dios nos ha dado. Y verás cómo la queja se convertirá en gratitud. ¿Sí o no, hermanos? A veces tendemos a quejarnos, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo un mejor trabajo? ¿Por qué no tengo aquello? Y sabes, debemos de hacer un inventario. Y así nomás de entrada, mira, bien podrías decir, tengo a Dios, estoy respirando,
tenemos a Cristo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos, ¿qué? Todo. Tengo mi familia, tengo trabajo. Miren, hermanos, estamos viviendo una pandemia donde muchas empresas están quebrando, donde muchos están perdiendo su trabajo, donde muchos hermanos están sufriendo económicamente, y gracias a Dios que muchos tienen trabajo. Debemos ser agradecidos. Y el Salmo 103 nos los dice, hermanos. Mira qué manera preciosa. Salmo 103 dice así. Tú lo conoces. Dice el Salmo 103. Mira qué hermoso. Versículo 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y mira, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ojo, hermano, porque mira lo que nos va a hablar, los beneficios que nos va a hablar el salmista. Y no va a decir, gracias Señor porque me has dado una nueva casa, que no es malo. Gracias porque me has dado un nuevo carro, que no es malo. Gracias porque me has dado. No, mira los beneficios que Dios nos ha dado. Y comienza el salmista. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Te das cuenta de cuántos beneficios, hermanos? Y ojo, esto no tiene que ver con ningún beneficio, ¿qué? Material, porque todavía de estos que ya serían suficientes para decir de qué tengo que quejarme. Todavía Dios nos da, ¿qué, hermanos? Carro, nos da ropa. ¿Cuántas veces no te he dicho? Muchos de nosotros tal vez podríamos vivir con 2, 3 mudas de ropa. Sin embargo, gracias a Dios, de las cosas que más se llena en cualquier casa es el closet. Ya tenemos más de 3, 4, 5 camisas, tenemos más pantalones, tenemos zapatos, algunos hasta parecen 100 pies de tanto zapato que tienen. Hermanos, Dios es bueno. No olvidemos los beneficios de Dios. Debemos dar valor a lo que realmente tiene valor y ser conscientes de todo lo que hemos recibido de la mano de Dios. Cuídate, hermano, que la queja no te lleve a la ingratitud. Dios ha sido bueno. Tercer punto. La queja daña y no edifica. La queja daña y no edifica. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de embalde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Sabes, hermano, cuando nosotros nos quejamos, nos dañamos y no edificamos, porque engrandece, cuando la queja lo que hace es engrandece lo bueno de lo malo. Miren, el pueblo de Israel, hermanos, en Egipto no estaba de vacaciones. El pueblo de Israel en Egipto no estaba cómodo. El pueblo de Israel en Egipto eran esclavos, eran humillados, eran golpeados, hermanos. Y fíjense, ellos por la queja los llevó a exaltar lo malo de lo bueno. Perdón, lo bueno de lo malo. Ellos dijeron, añoramos esto, cuando en realidad eran esclavos. Como dicen por ahí, esto es ridículo. Y es el problema en que la mayoría quiere, hermanos, y que muchas veces cae. Porque muchos quieren, hermanos, de otra manera preparar sus vidas, como dicen por ahí, como paquetes. No sé si le ha pasado o ha escuchado. Hay gente que dice, yo quisiera la casa de fulano, el carro de Mengano, yo quisiera el porte de Hugo, yo quisiera el cabello de Pablo, yo quisiera la sonrisa de Ángel, yo quisiera la familia de tal, yo quisiera la salud de Mengano y la espiritualidad de Zebedeo. Y hermanos, y así estamos. Y se nos olvida que lo único en lo cual tenemos control es en nuestra relación con Dios, ya que en un sentido depende de nosotros. Esto nos enseña que la vida a la carta no existe. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Así que la queja daña nuestra vida
y no acepta lo que tenemos y nos lleva a no gozarnos con lo que tenemos. Anhelar la vida pasada también, porque es otra cosa que nos lleva a la queja, es totalmente injusto. Porque cuando tú anhelas la vida pasada, estás anhelando parte que tiene que ver con la enemistad que teníamos con Dios. Además, la queja no edifica, sino al contrario, daña a otros. Porque la queja también lo que lleva, en vez de edificar, cuando alguien se está quejando, lo único que va a hacer es que va a contagiar a esa persona para que ella comience, ¿qué creen? A quejarse. Si ustedes notan en el versículo 4, hermanos, mira lo que dice el versículo 4. ¿Quién comenzó primero a quejarse? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Habían regresado con el pueblo de Israel a ver el poder de Dios, se unieron a ellos. Y este pueblo, el pueblo extranjero comenzó a quejarse. Pero esta queja se contagió que los hijos de Israel también volvieron aquí, hermanos, a llorar, dice la Biblia, y dijeron, ¿quién nos diera de comer? Carne. Al grado, hermanos, que aún mismo dice el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió de gran manera. También le pareció mal a Moisés. Hasta Moisés, de una otra manera, hermanos, comenzaron a contagiar las quejas. La queja siempre, hermanos, lleva a otros a actuar mal y a contagiarlos. La inconformidad es el sello de una persona amargada. Si permitimos que la queja nos domine, nos dañará y no edificaremos a otros. Tu vida va a cambiar y te convertirás en una persona agria, una persona no amable, una persona explosiva. Y sí o no que todos conocemos personas así, y Dios nos libre ser personas de este tipo. Así que al pueblo, hermanos, de Israel no le importó que Dios le había hecho su especial tesoro. Ellos querían carne. A ellos no les importó que los había sacado de Egipto con mano poderosa. Ellos dijeron que nosotros queremos carne. Y qué interesante que algo tan pequeño, y por cierto lícito, les hizo olvidar todas las manifestaciones de la grandeza y majestad que Dios les había dado. Y volvemos, tú y yo no estamos muy lejos de parecernos a ellos. A veces, hermanos, por algo material, ahí estamos olvidando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que cuídate, hermano, porque la mano de Jehová no se ha cortado. Punto 4 y último. La queja nos hace olvidar el propósito bueno de Dios. La queja nos hace olvidar el propósito bueno de Dios. Mira lo que dice el versículo 20 en su parte B. Dice la palabra de Dios. Termina con una pregunta. ¿Para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Sabes, hermano, el hermano Ángel nos predicaba el miércoles que debemos glorificar a Dios. Dios había sacado al pueblo de Egipto. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo había sacado? Para que lo adorara, por consecuencia lo glorificara, y como lo que tú y yo sabemos, y se gozara en él. Esto mismo nos lleva a la pregunta: ¿por qué estamos tú y yo aquí todavía? ¿Por qué Dios no ha decidido, hermanos, llevarnos ante su presencia? ¿Por qué Dios en su gracia, toda misericordia nos permite todavía vivir a pesar de la pandemia, a pesar de tanta violencia? ¿Por qué estamos tú y yo aquí todavía? Y nos los predicaba el hermano Ángel, para dar gloria a Dios. Y también debemos añadir y gozarnos en Él. Para eso Dios nos tiene, hermano, para glorificarle y gozarnos en Él por siempre. Lo sabemos, lo tenemos en la mente, pero no solo debemos saberlo, sino que debe de ser algo que domine nuestras vidas, algo que esté ahí, que domine nuestras actitudes, reacciones, nuestras decisiones en cada circunstancia que Dios dirige o que permite a nuestras vidas. Ya que todo lo que pasa, hermanos, tiene el sello de su propósito que nos permite dar gloria a su nombre. Todo, hermanos, nos lleva a glorificar a Dios y a gozarnos en Él.
Esto lo vemos claramente en la palabra de Dios, en la vida de Lázaro. ¿Se acuerdan? Cuando se le avisó a Jesús que su amigo, el que amaba, estaba enfermo. ¿Y nosotros qué hubiéramos hecho, hermano? Si nos dicen, hey, tu amigo, tu papá, el que amas está enfermo, ¿qué hubiera usted hecho, hermano? Hubiera salido corriendo. ¿Pero qué hizo Jesús? Se tardó 4 días. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque él mismo lo dice. Allí en Juan 11, 3 y 4 dice que esa enfermedad era, ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Alguien que amaba permitió que muriera para darle gloria a su Padre. No se olvide que Dios no es como nosotros, hermanos. Muchas veces la gente quiere sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Aún los cristianos, ¿por qué, Señor, has permitido que mi papá muriera? ¿Por qué has permitido que mi ser querido? Hermano, si no sabes que todo lo que sucede es para la gloria de Dios. Así que yo te animo a que te hagas esta pregunta: ¿quién eres tú y quién es Dios? Tú y yo no tenemos ninguna razón para quejarnos ni cuestionar a Dios. Dios siempre da lo mejor. Dios siempre está, hermanos, para darnos lo mejor para nosotros, para que su gloria sea, hermanos, ¿verdad?, exaltada. Así que procura que en cada situación difícil recordar esto: todo es para la gloria de Dios y me tengo que gozar en Él. En cada situación adversa debemos considerar que solamente hay 2 alternativas. Las consideramos como parte del propósito de Dios para nosotros y damos gloria a su nombre, o nos quejamos, lo que implica pecar contra Dios. Hermanos, con la queja no logramos nada. Solamente lograremos el juicio de Dios y la amargura de corazón. El Señor usa todo para cumplir su propósito bueno en nuestras vidas. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice basta. Vemos en este versículo que de una u otra manera la queja, en vez de llevarnos al gozo, nos lleva a la codicia. Tendemos ser así como dice el proverbio: queremos más, tenemos esto y no, parece que no estamos contentos, siempre queremos más y más. Hermanos, debemos cuidarnos. Así que la queja solo nos acarrea dificultad, nos estorba para disfrutar lo que tenemos. A veces, hermanos, tenemos cosas buenas y ya estamos anhelando, quejándonos porque no tenemos lo más nuevo. Cuidado, porque la queja nos estorba para disfrutar lo que tenemos, nos afecta en nuestro gozo y puede acarrear a nuestra vida juicio de Dios. Juicio que puede venir, hermanos, que puede ser manifestado dándonos lo que pedimos. Nuestro pasaje de Números 11 nos enseña cómo el pueblo había pedido carne. Y entonces Dios dijo: que ¿quieren eso? Se están quejando por el maná y quieren carne. Pues bueno, les voy a dar eso y eso será parte de su juicio, porque dice la Biblia que el Señor les iba a dar hasta que les saliera por las narices. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pidamos a Dios, hermanos, pero esperemos en Él. Confiemos en Él y demos gracias por todo lo que tenemos, por sus beneficios, y no nos quejemos. Y alégrate, y si te hace falta algo, Dios te lo va a dar a su tiempo. Así que ellos se quejaron, hermanos. El pueblo de Israel se quejó del maná, y tú y yo tenemos el real y verdadero pan del cielo, y no tenemos por qué quejarnos. Tú y yo tenemos a Jesús. Él prometió estar con nosotros, hermanos. El pueblo de Israel tuvo el maná, pero tú y yo tenemos el verdadero maná del cielo, que es Jesús. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Habrá algo mejor que esto? ¿Habrá algo mejor que esto, iglesia? No. Entonces no tenemos razones para quejarnos. No debemos enfocarnos en lo menor teniendo lo mayor. Así que cuando comiences a amargarte, cuando comienza, hermano, a llenar tu corazón de amargura, recuerda que nosotros tenemos lo mejor, no solo de Tabasco, no solo de México, no solo del mundo, sino de todo el universo. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos glorificarnos
glorificarlo, y gozarnos en Él. No hay nada que se compare con Él. No tenemos razones para quejarnos, porque tenemos al Señor. Tenemos un gran Dios, tenemos un gran Salvador, iglesia, sino que debemos vivir para glorificarlo y gozarnos en Él. Amados hermanos, pidamos hoy a Dios que nos ayude a nunca quejarnos, sino estar siempre agradecidos, porque lo tenemos todo. Dios es bueno. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te queremos rogar en esta mañana que tú nos libres, Señor, de la queja. Y que siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, esté esta pregunta: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dios, tú has sido fiel, tú has sido bueno. Ayúdanos a nunca olvidar todos tus beneficios que nos has dado, y ayúdanos a vivir con gratitud, exaltando tu nombre, glorificando tu nombre y gozarnos en ti. Bendice tu iglesia, bendice mi vida y nos ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Sigamos orando y recuerden, ya no pondremos fecha de regreso, sino que les estaremos avisando cuando las condiciones estén. Les estaremos avisando por los grupos cuándo es que vamos a regresar. Dios les bendiga. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Cristo es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayar, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiado en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Nunca me fallará.